Irán no es Venezuela. Si algo ha dejado claro lo acontecido en los últimos días desde el viernes es que la operación de Maduro fue un éxito, la estabilidad en Venezuela se mantuvo, pero no podemos decir lo mismo de Irán. El mundo ha entrado en uno de esos momentos que solo ocurren cada varias generaciones, un punto de inflexión. Una grieta en la línea de tiempo donde la geopolítica, la energía y las finanzas chocan a la vez. En menos de 72 horas, el planeta ha presenciado uno de los movimientos militares más agresivos y coordinados de toda la historia moderna. Y mientras los misiles volaban, el precio del petróleo en yenes subía más de un 10% de golpe. El gas europeo ya ha subido un 50% en lo que vamos de día, y los mercados globales entran de forma silenciosa en modo pánico. Pero si me sigues desde hace 4 años, sabes que esto no va solamente de Irán, no va de Oriente Medio y no va sobre el petróleo. Este es un vídeo sobre el fin de un consenso energético, el fin de lo que conocemos como el petrodólar, sobre el colapso estructural del carry trade japonés, posiblemente, potencialmente, y sobre cómo una élite financiera lleva años esperando exactamente este momento. Implementar un sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida, en temas cero, y una especie de nuevo Bretton Woods 2.0 con un rail de liquidación principal. Y como te puedes imaginar, ese rail ha sido elegido de antemano. Ese rail es XRP. Y hoy quiero cubrir contigo todas las piezas del puzzle para que lo que está ocurriendo empiece a encajar poco a poco en tu cabeza. Repito, Irán no es Venezuela. Este es el mapa del caos de las últimas 24, 48, 72 horas. Esto no se parece en nada a los conflictos anteriores. Irán no está actuando como un actor aislado. Está desplegando una estrategia de saturación regional que no busca ganar la guerra. Busca algo muchísimo más profundo: romper el consenso energético global. Romper el petrodólar. En tan solo 24 horas, Irán ha atacado o tomado acciones militares en contra de más de 15 países: Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Jordania, Irak, Bahrein, Israel, Omán, Siria, Chipre, Francia, Italia y Reino Unido. En alguno de estos casos, sus bases militares en el extranjero y no el país de origen. Aunque realmente a nivel de soberanía es como atacar el país de origen. Este dato por sí solo ya crea un precedente histórico. Los ataques directos a infraestructuras occidentales son bastante clave. La embajada de Estados Unidos en Kuwait ha sido bombardeada. Más de 5 bases militares estadounidenses han sido atacadas directa o indirectamente. Hoteles en Dubái amenazados o alcanzados por drones iraníes. Una base aérea francesa en Abu Dhabi bombardeada de nuevo. Y bases británicas en Chipre recibiendo impactos, lo que implica de facto a la OTAN y a la UE. Ursula von der Leyen lo dejó claro. El objetivo era la base aérea, la base británica de Akrotiri. Chipre no era el objetivo, pero Europa se posiciona firme y colectivamente ante cualquier amenaza. Esto realmente no admite ninguna interpretación. La UE reconoce un ataque indirecto a suelo europeo. Y las consecuencias energéticas no se han hecho esperar. Europa ha sufrido un aumento del precio del gas en más de un 50% en un solo día. El petróleo global ha subido más de un 13%, superando los $82 por barril. Pero el verdadero problema no está en Estados Unidos ni en Europa. El verdadero problema está en Hormuz y en los países que dependen de él. El tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz está casi paralizado. Solamente están pasando ahora mismo barcos de Rusia o de China. Por Hormuz en concreto pasa más del 20% del petróleo mundial y más del 25, en torno al 25-35% del GNL del planeta, el gas licuado. Y es que aquí viene el punto crítico. Qatar detiene su producción de GNL. Eso es el 20% de la oferta mundial. Arabia Saudí cierra su mayor refinería, la de Ras Tanura, de casi un poquito más de medio millón de barriles diarios. Una terminal crítica a escala global. Israel también ha detenido la producción de Leviatán, uno de los mayores campos de gas del Mediterráneo. Eso afecta directamente a Egipto y a varias rutas energéticas europeas. Y el Kurdistán iraquí ha paralizado las exportaciones. De nuevo, 200.000 barriles diarios. La oferta energética global acaba de recibir un golpe sin precedentes desde 1973. En Washington se habla de más de 560 soldados muertos, 8 generales de CENTCOM caídos, 12 F-25 destruidos, 8 F-14 derribados entre fuego amigo y fuego enemigo, 13 bases militares destruidas o inutilizadas, un radar de casi 2 billones de dólares eliminado y daños a múltiples embajadas, todo esto en menos de 24 horas. Nadie en Occidente está preparado para esta conversación o se imaginaba que esto sería lo que ocurriría desde el viernes. Y aquí viene la parte que nadie está explicando. Para que el sistema financiero global funcione, para que el dólar funcione, para que las bolsas funcionen y para que los derivados funcionen, hace falta una sola cosa: energía barata y estable. Cuando el precio de la energía se dispara, significa algo muy importante: el consenso se ha roto. La subida del precio del petróleo es el último dominó que faltaba por caer para ver si realmente estábamos ante esa rotura del consenso global
o no. Antes de una guerra abierta siempre pasa lo mismo. Primero sube el oro, que es una alerta temprana del conflicto, después sube la plata, porque se produce una presión monetaria real, el cobre a continuación, y luego vemos una subida del uranio, el níquel y los explosivos, que es la antesala bélica. En la quinta etapa, la última, es cuando finalmente sube el petróleo, porque es el punto de no retorno. Estamos en esa fase 5. Consenso se ha roto. Y todo lo anterior es importante para contextualizar lo que viene a continuación. Lo realmente sistémico es lo que significa esto para Japón. Japón en total importa el 90% del petróleo que consume. De ese 90%, el 70%, en concreto el 72%, viene el estrecho de Hormuz. En yenes, el precio del petróleo ha subido más de un 10% en cuestión de horas. Y Japón, en los próximos días, cuando esto continúe escalando y empiece a eliminar las reservas de petróleo que tiene, cuando esas reservas que tiene de petróleo empiecen a agotarse, Japón tiene dos opciones: mantener los tipos de interés ultra bajos o subir los tipos para defender el yen frente al shock energético. No sabemos cuándo va a ocurrir esto y cuánto tiempo puede Japón mantener la estabilidad de su economía y frenar la inflación. El timing lo desconocemos, pero no es algo que se va a alargar meses, es algo que es cuestión de semanas ver cómo afecta en términos reales a su economía. Repito, si Japón sube los tipos, se deshace el carry trade. Literalmente sería la mayor crisis de liquidez global desde el año 2008. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues por lo siguiente. Los bancos, los hedge funds, los fondos soberanos, los traders de volatilidad, los mercados emergentes llevan décadas apalancados en yenes baratos para comprar acciones, bonos, inmobiliario, incluidas criptomonedas, oro, deuda corporativa y los derivados complejos. Si Japón sube los tipos, todo ese apalancamiento tiene que cerrarse. Por eso es tan importante Hormuz. Si esta situación se prolonga en el tiempo y tiene pinta de que se va a seguir prolongando en el tiempo, Japón se puede ver forzado a subir los tipos. Todo ese apalancamiento tiene que cerrarse y cuando se cierra, se venden activos de todo el mundo de forma simultánea. Las acciones caen, los bonos caen, las criptos caen. El oro, una corrección inicial antes de la explosión final, pero también momentáneamente verá una corrección. Los exchanges congelados, la liquidez desaparece. El sistema entra en shock. Y aquí entra en juego The Princess of Yen, un libro que explica cómo el Banco de Japón infló la burbuja de los años 80, la reventó a propósito y rediseñó el país al completo mediante una crisis inducida. La tesis central de este libro es que los bancos crean dinero mediante el crédito, el Banco Central controla ese crédito y por lo tanto controla el ciclo económico entero. La élite japonesa ha usado el crédito para inflar, colapsar, reestructurar y concentrar el poder. ¿Y qué nos dice esto? Que Japón no es un actor pasivo, que la crisis que viene se puede utilizar para reconfigurar el sistema financiero global. Y aquí se empieza a enlazar todo. Cuando se deshaga el carry trade y tiene pinta de que lo van a deshacer de forma intencionada, esa es la excusa perfecta para implementar un sistema financiero basado en el T+0, un settlement, una liquidación instantánea, lógicamente basada en activos digitales. Y todo empieza a cobrar un poquito más de sentido cuando entiendes que SBI Holdings, el conglomerado financiero más grande de Japón, posee un 9% de las acciones de Ripple. El actual sistema financiero funciona en T+2, es decir, realizas una acción, pero no se liquida hasta dentro de 2 días. 2 días para liquidar es muchísimo tiempo, es lento, inseguro y propenso a las crisis. Pero con una crisis de liquidez del tamaño de Japón, los bancos no van a esperar 48 horas a que llegue esa liquidez. Necesitan una liquidación instantánea. T+0. ¿Y quién proporciona ese T+0 a escala global? No es Bitcoin, no es Ethereum y no es SWIFT ni Visa. Es la infraestructura que permite el T+0 entre monedas, bancos centrales y sistemas financieros. Me refiero, lógicamente, a XRPL. Y esto nos lleva al siguiente punto. Un Bretton Woods 2.0 está a la vuelta de la esquina. Irán no necesita ganar la guerra, solo necesita empujar el sistema hacia un punto donde la energía es demasiado cara, el consenso energético se rompe, Japón se ve obligado a subir los tipos, el carry trade colapsa los mercados internacionales, la liquidez desaparece, la población sufre, y ya lo estamos empezando a ver en Europa con la subida del precio del gas, Estados Unidos pierde credibilidad y los mercados entran en pánico. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando el caos es demasiado grande? Siempre hacen exactamente lo mismo. Necesitamos un nuevo sistema. Ese nuevo sistema será un ESDR, Electronic Special Drawing Rights, neutral, supranacional, de liquidación instantánea y construido sobre raíles DLT. Y aquí entra la pieza final. El papel de XRP no es una inversión especulativa, es la autopista internacional del valor en un mundo multipolar, en conflicto, sin hegemonía clara, sin energía barata y sin seguridad financiera, sobre todo con estas crisis inducidas que van a ser el reflejo o el catalizador de una migración hacia T+0. XRP no es un activo más, es literalmente el equivalente digital de un puerto que cobra amarres, de un aeropuerto que cobra
a los aviones o a las aerolíneas, y una autopista que cobra peajes o la terminal que cobra por cada contenedor. Es donde todas las transacciones terminan pagando un fee y tú eres dueño de esa infraestructura. Lo que estamos viendo no es una guerra más, lo que estamos viendo posiblemente tiene el potencial de ser el inicio del cambio. Empecé a crear contenido hace 3 años y medio, casi 4 años, con una única premisa. La base de la creación de contenido, de la divulgación, ha consistido en explicar que una crisis de liquidez va a ser utilizada para implementar un nuevo sistema financiero basado en tecnologías de contabilidad distribuida. Y si Japón cambia los tipos de interés, los sube y vemos cómo el carry trade se deshace, puede que estemos en los inicios de un nuevo sistema financiero basado principalmente en XRPL como mecanismo de liquidación. Aunque repito, no va a haber un único ganador. Estamos viviendo el fin de una era. No es el fin del dólar, no es el ascenso de China y no es la Tercera Guerra Mundial. Es algo muchísimo más profundo. Es el fin de un sistema financiero tal y como lo conocemos. Irán, lo que está haciendo Irán, es el reflejo de que el consenso energético ha terminado. El fin del petrodólar. El petróleo en yenes acelera el colapso del carry trade, el carry trade acelera la crisis de liquidez y la crisis de liquidez acelera el movimiento hacia T más cero. Y eso significa que nos tenemos que preguntar qué activos digitales se encuentran en posición de ayudar a todas estas casas de compensación y ayudar a estos actores políticos a llegar a un nuevo acuerdo internacional, un nuevo Bretton Woods, donde las funciones del dólar sean sustituidas por un activo digital. Quizá en vez de un petrodólar nos encontremos con un petro digital o un petro activo digital, un petro DLT. Todo converge hacia exactamente lo mismo. Un nuevo Bretton Woods, un nuevo ESDR, la liquidación instantánea y XRPL en el centro de todo ello. El consenso se está rompiendo. La subida del petróleo, del precio del petróleo, es el reflejo de que esa rotura se ha producido y la historia no está ocurriendo delante de ti. La historia acaba de acelerarse y tú puedes formar parte de ello. Cuando esa crisis de liquidez se produzca, vamos a ver cómo el precio de absolutamente todo cae, incluido el precio de XRP. Desde mi punto de vista, no sé o no tengo claro que los exchanges vayan a estar operativos en ese escenario de crisis de liquidez mundial. Quizá estemos viendo en ese momento un depeg de Tether, correcciones muy fuertes en Bitcoin y en XRP, y lo lógico o tu reacción normal va a ser probablemente comprar en ese escenario. Yo personalmente prefiero hacer mis inversiones antes de esos escenarios de crisis de liquidez extrema y quizá nos encontremos ante, y no quiero meter FOMO, los últimos instantes, y no voy a decir los últimos porque realmente no sé cómo se van a desarrollar los acontecimientos, de un XRP a esos precios donde todo está operativo. Y por eso quiero aprovechar para recordarte que si vas a comprar XRP utilizando el link en la descripción de este vídeo, Bitpavo te regala 10 XRP si siempre y cuando verificas tu cuenta y operas con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días utilizando el link en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, THX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.